empecemos. Hoy día, la verdad es que los quiero llevar de viaje. Los quiero llevar de viaje por un libro que la verdad es que es poco conocido, pero también es súper actual, porque es un libro que habla de cosas que incluso suceden el día de hoy, ¿ya? No sé, por ejemplo, es un libro que habla de injusticia social, de guerras, de violencia a niveles que la verdad nos impacta, ¿ya? Y si hablamos de la sociedad actual, ¿cierto? Por ejemplo, hoy por hoy es imposible caminar por Concepción durante la noche pasada las 10 de la tarde, ¿ya? Entonces, vemos las noticias, cada vez hay más casos de violencia doméstica, no solo física, sino que también psicológica, ¿ya? Hay casos de mujeres que son golpeadas, niños golpeados, maltratados, agresiones entre colegas, problemas de drogas, guerra de bandas y un montón de otras cosas que la verdad nos dejan espantados. Entonces se ve que no hay nadie que sea capaz de detener este tipo de cosas que están pasando a nuestro alrededor y realmente la violencia nos vemos allí y no tiene límites. Entonces estamos acá sentados y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Y sabes que es el mismo contexto de lo que ocurre alrededor de la persona que habla en el libro que les voy a presentar, y este profeta es el profeta Habacuc. Pero más que hablar de violencia sin fin, resulta que hay un tema central. Hay un tema central que es el que vamos a hablar en esta serie, y es un canal que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿ya? Y que lo podemos utilizar en diversos momentos. Y ese canal es la oración. Así que podemos usarlo cuando estamos felices, cuando estamos agradecidos, podemos utilizarlo, ¿cierto?, cuando tenemos que hacer una oración pública, tenemos la famosa oración modelo. Entonces, también la Biblia nos muestra que hay otros tipos de oración. Y uno de ellos, que es el que vamos a ver acá en esta serie, aparece cuando ya no podemos más. Aparece cuando el dolor y la angustia nos sobrepasan. Aparecen cuando nuestra mente es incapaz de pensar. Y entonces, ¿qué ocurre cuando el sufrimiento, cuando nos invade toda esa angustia, ese dolor, que apenas podemos pensar en un modelo de oración, apenas podemos pensar en palabras bonitas, apenas podemos pensar en una estructura? Y aquí es donde este libro nos muestra que solo basta la sinceridad. Nos basta la sinceridad para poder orar en tiempos de angustia. Entonces la idea es que nos introduzcamos en el contexto de lo que ocurre en esta época, ¿ya? Que más que simples datos históricos aislados, les quiero contar qué ocurría en la sociedad de Judá, ¿cierto?, en la época donde estaba aquí Habacuc. Así que aquí nos encontramos, ¿cierto?, un profeta que habla contra el pueblo, que no habla contra el pueblo o contra el rey, ¿cierto?, sino que encontramos a un profeta que le habla directamente a Dios, ¿vale? Y no lo hace desde una postura cómoda, sino que no lo hace alejado del dolor, no lo hace alejado de todo lo que le está pasando a su alrededor, sino que lo habla directamente desde la angustia, lo habla directamente desde la frustración y lo habla directamente desde el dolor. Para que sepan, Habacuc vivió en un periodo de Israel que estaba completamente desviado de Dios, estaba lleno de violencia, de desobediencia, había inmoralidad al punto que la ley de Dios y Dios estaba comenzando a desaparecer de sus vidas. Y saben que esto no ocurría solo a nivel de pueblo, sino que también ocurría a nivel de aquellos que gobernaban el pueblo. Y aquí nos encontramos, ¿cierto?, a este rey que estaba justo en esta época, que era el rey Joacim, y así también los gobernantes. Por lo tanto, había opresión. Habacuc vivía en una época donde había opresión, donde había injusticia de forma generalizada. Y a diferencia de su padre, el rey Josías, Joacim no fue justo y no actuó en base a la ley de Dios. De hecho, en Jeremías ya dice, mas tus ojos y corazón solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia.
La verdad es que aquí ya, como nombré a Jeremías, ¿cierto? Él era contemporáneo de Habacuc, entonces ambos vivieron en la misma época. Y Habacuc no dirige, como dije, ¿cierto?, su malestar al rey, como lo hacía Jeremías, sino que lo dirige directamente a Dios. Y esto hace que Habacuc sea un profeta muy poco corriente. Él tenía tanto fervor por Dios que el dolor que sentía por el pueblo se minimiza a lo largo del libro, y es algo que vamos a ir descubriendo en el capítulo 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, el profeta acá abre su corazón a Dios en oración y no se da el tiempo de condenar a los culpables, porque él estaba conmovido por los pecados del pueblo hacia un Dios que es santo. Entonces, lo primero que podemos ver en este libro es que esto no es una autobiografía, no es una historia sobre Habacuc, sino que es una profecía. Pero no me voy a enfocar en la profecía en sí, sino que les voy a mostrar el medio que Habacuc utilizó para hablar con Dios. Entonces, cuando exploremos el libro, se van a dar cuenta que es bastante gráfico. Y esto no fue fácil para Habacuc. De hecho, fue súper costoso, fue traumático para él. Y durante periodos largos de tiempo esto le trajo mucha angustia. Le trajo angustia personal de ser el portavoz de Dios en tiempos donde la nación estaba completamente alejada y inmersa en el pecado. Entonces acá ya podemos ir deduciendo que Habacuc vivía su mensaje. Así que comencemos. Dice así Habacuc, el capítulo 1, que ya lo tienen ahí proyectado, desde el versículo 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hasta aquí la palabra del Señor y vamos a orar antes de continuar. Tu Padre Celestial, queremos acercarnos a tu presencia. De gracias porque tú eres un Dios cercano, un Dios que podemos acudir en todo momento. Damos gracias por tu Hijo nuestro Señor, porque es gracias a Él que podemos acceder libremente. Es gracias a su sacrificio perfecto. Queremos rogar por esta reunión, que tú seas el que la bendiga y la guarde. Ayúdame a poder entregar de forma correcta, de forma mesurada lo que tú has entregado por medio de tu palabra, que ellos puedan entender y yo poder transmitirles de forma simple lo que tú mencionas acá. Dejamos todo en tus manos, Señor, para que tú seas el que bendiga y guarde esta reunión y esta palabra para todos aquellos que están oyendo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, en esta primera reunión les quiero mostrar algo que nos va a servir bastante en nuestra vida. Y es el cómo orar con sinceridad en tiempos de angustia. Y esto considerando 3 aspectos. Dice, el primer aspecto, cuando Dios parece ausente, cómo orar con sinceridad en tiempos de angustia, ¿cierto? Cuando orar duele más que callar y cuando clamar es un acto de fe. Entonces, cuando Dios parece ausente, cuando orar duele más que callar y cuando clamar es un acto de fe. Así que vamos con el primer punto. Cuando Dios parece ausente. El versículo 2 comienza con ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Resulta que Habacuc ya llevaba mucho tiempo orando a Dios, clamando a Dios. Por lo tanto, ya estaba desesperado, ya estaba angustiado por todo lo que estaba pasando a su alrededor y lo que estaba ocurriendo allí en Jerusalén. Y como dice un autor, estaba viviendo en medio de una terrible anarquía, la violencia estaba desatada, la crueldad se había vuelto parte de la vida diaria, y
y los crímenes eran cosa común. La lujuria lo inundaba todo. Y cuando Habacuc se vuelve a Dios, utiliza dos expresiones que son súper comunes en los salmos de lamento. ¿Cuáles son? El hasta cuándo, Señor, y el por qué. Y fíjense que detrás del hasta cuándo está ese reclamo silencioso que dice, Señor, ya no aguanto más, tengo mis límites. Y detrás del por qué está esa insistencia de alguien que clama diciendo, necesito entender las razones de lo que está pasando. Por lo tanto, chicos, el profeta no se siente indiferente. El profeta mira la justicia, mira la violencia, mira la corrupción y se duele. Pero lo más duro para él no es la decadencia de Israel, sino que el silencio de Dios. Y aquí Habacuc piensa que si él tiene razones, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo, va a poder aguantar más. Si entiende por qué Dios está actuando, no está actuando de una forma particular en el mundo, va a poder aguantar más. Pero resulta que ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, el profeta piensa que Dios no escucha, piensa que Dios no oye, piensa que Dios no actúa. Y aquí Habacuc no entiende cómo un Dios justo puede parecer indiferente ante tanto mal. El sentir que no responde, o sentir que no escucha, o que no le importa lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la verdad es que esto es crucial. Es crucial para poder acercarte a Dios por medio de una oración sincera. Poder expresar tu dolor, poder expresar tu sufrimiento, tu frustración, sin miedo a ser rechazado. Porque si algo nos enseña Habacuc, es que Dios sí soporta nuestras preguntas, recibe nuestras quejas y permanece presente, permanece fiel, incluso cuando sentimos que está lejos. El Salmo 34 dice lo siguiente: el Señor no aparta sus ojos de los justos y sus oídos siempre están atentos a su clamor. Independiente de su silencio, saben que Dios está ahí. Y lo espectacular de este momento es que el profeta no se aleja de Dios por su aparente silencio, sino que al contrario, ¿qué es lo que hace? Se vuelve a Él. Se da el tiempo de orar. Y eso, estimados, es fe. Eso es fe. Porque orar cuando todo va bien es fácil. Cuando Dios te está bendiciendo, cuando estás bien en el local, cuando no tienes problemas familiares, tienes una buena situación económica, cuando oras por los alimentos con una mesa llena de comida, no es difícil. No estoy diciendo que esto sea malo, pero orar cuando todo va mal es totalmente diferente. Y la verdad es que eso tiene una implicancia también profundamente espiritual. ¿Por qué, se pueden preguntar? Porque es elegir confiar. Es elegir confiar aunque no entendamos lo que está pasando. Es decirle a Dios, no entiendo lo que haces, pero aún así quiero hablar contigo. Y así empieza una oración sincera. Cuando te presentas ante Dios tal como estás, sin adornos, sin respuestas, sin pretender tenerlo todo bajo control, sino que estás tú, está tu dolor, está tu clamor delante del Señor. Y así como dice la segunda parte del versículo 2, y daré voces a causa de ti, y daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Y aquí el tono ya cambia. Ya no es solo un clamor extendido en el tiempo, sino que es un grito de desesperación actual por parte del profeta Habacuc. Y el verbo que usa para dar voces es mucho más fuerte y se refiere a un grito desgarrador, como el de alguien que pide auxilio porque está siendo atacado en ese momento. Es decir, él está angustiado, con terror por lo que está pasando a su alrededor, y es consciente que vaya donde vaya, no hay un lugar seguro.
Por lo tanto, Habacuc está diciendo, te estoy gritando, Dios, hay violencia, ¿por qué no actúas? Y aquí está el punto. Chicos, esto no es irreverencia, esto es urgencia, esto es sinceridad. Esto muestra que realmente el pecado te afecta. Es el lenguaje de alguien que ya no puede más. Recordemos eso. Que está viendo cómo el mundo se deshace y no entiende por qué Dios no interviene. Piensen que para el judío, Dios tenía que actuar casi por obligación. De hecho, lo escuchamos en la predicación. Entonces, como ellos son el pueblo escogido, ¿cierto? Como son el pueblo apartado, ellos creían que solo por ser judíos tenían el privilegio divino que Dios los iba a cuidar, independiente de la forma, ¿cierto?, que llevaran su vida. Y lo que duele aquí no es solo la violencia, sino que es la aparente inacción divina. Es como si Habacuc dijera, tú eres el único que puede salvarnos y no lo estás haciendo. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque Habacuc en ningún momento niega el poder de Dios. Ninguna parte del libro lo hace. Tampoco niega su existencia. Tampoco niega su sabiduría. Sino que Habacuc no está entendiendo por qué Dios no actúa. ¿Y saben qué? Este tipo de oración solo nace cuando se ha llegado al límite. Y a veces cuando llegamos a ese punto pensamos que orar así está mal, que no es correcto, que no se le puede hablar a Dios así, con ese tono, con ese nivel de angustia o con ese nivel de frustración. Pero les quiero mostrar hoy que aquí está el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, mostrándonos que clamar con el alma rota no es falta de fe, sino que es una de sus formas más sinceras de clamor a Dios. Y que la fe también puede doler, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, cuando orar duele más que callar. Por lo tanto, el versículo 3 comienza: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Aquí el profeta no hace una oración decorada. No está con palabras bonitas, no está con palabras sublimes, ¿cierto?, que solo unos pocos podrían entender. Y tratando de impresionar a Dios con la profundidad de sus palabras, ¿cierto? Sino que la verdad, chicos, es que Él no finge estar bien. Si se fijan, su oración es cruda. Su oración es dolorosa. E incluso es incómoda para algunos de nosotros. Y saben que la oración sincera duele cuando te expone al sufrimiento del mundo y te expone también al sufrimiento propio. ¿Por qué? Porque cuando se ora de verdad, se enfrentan preguntas que no son fáciles de responder. Se abren heridas que no son fáciles de cerrar. Se muestran frustraciones que muchas veces nosotros queremos evitar en nuestra vida. Y aquí Habacuc está viendo lo que no quiere ver. Y aún así, con todo el dolor que siente, él es capaz de apartar un momento de su vida, con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento, con toda esa angustia, con todas esas dudas, y no los lleva hacia sí mismo y no los lleva hacia otros, sino que los canaliza directamente hacia Dios, tal como los siente en su corazón. Y eso es súper importante, porque muchas veces pensamos que orar, ¿cierto?, es encontrar palabras correctas, que orar es encontrar frases limpias, teología ordenada. Pero aquí, chicos, vemos que Habacuc está orando con todo lo contrario. Habacuc está orando con el corazón desordenado. Está orando con emociones revueltas, está orando con preguntas sin respuesta. Y con imágenes que él quería borrar de su mente.
¿Por qué razón? Porque le hacen mal. Él no solo está relatando lo que ve, sino que está diciendo, Señor, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué permites que lo vea y no haces nada al respecto? La oración de Habacuc es como una herida abierta. Porque cada injusticia que presencia lo atraviesa, le hace pésimo, lo angustia. Es testigo de una sociedad donde la maldad no es la excepción, sino que es la norma básica de convivencia, donde la violencia es cotidiana en todo momento. Donde la malicia no existe, sino que avanza y avanza sin ninguna resistencia. Y eso, la verdad es que le duele de una forma muy profunda, de una forma muy sincera. Entonces acá les quiero mostrar que Habacuc, a pesar de toda la maldad que hay a su alrededor, primero, él no se ha endurecido. Segundo, no se ha acostumbrado al mal. Y en tercer lugar, es que él no ha aceptado que así son las cosas. Que no hay nada más que hacer. Total, ellos después van a ver. Si me mantengo en mi círculo no me pasa nada. Mientras no me pase a mí, todo está bien. Y eso es una muestra que su sensibilidad espiritual sigue viva. Y por eso le duele tanto ver el pecado a su alrededor. Y aquí es donde nosotros tenemos que analizarnos y ver nuestro interior. Y preguntarnos, ¿qué tanto nos afecta el pecado? Y podemos hacernos preguntas, por ejemplo, ¿qué tanto te afecta la maldad que te rodea? ¿Te duele ver injusticia? ¿Te duele ver cómo otros sufren? ¿Hay compasión por los que están a tu alrededor? Si este es tu caso, te animo, hermana, hermano, a que sigas en ese camino. Que no te endurezcas al mal. Que no nos acostumbremos a cómo el mal está actuando a nuestro alrededor. Y que sabemos que ese mal no está actuando, ¿cierto?, sin consecuencias. No seamos insensibles, porque a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, chicos, Dios está ahí. Dios está ahí, Dios está presente, y aunque no lo parezca, Él sí está actuando. Él sí está actuando y tiene todo bajo control. Por lo tanto, continuando con el pasaje, no es poco lo que Habacuc ve. Dice la segunda parte del versículo 3. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Esto nos muestra que no solo está observando el pecado de lejos, como algo ajeno o puntual, sino que vive rodeado por el caos. Habacuc es testigo cercano de la injusticia. Fíjense que él no puede, o piensen que él no puede dar un paso sin tropezar con el pecado. No puede respirar sin sentir el aire lleno de injusticia, cargado de violencia. Acá la idea, ¿cierto?, de la palabra destrucción tiene la idea de algo que ha sido arrasado, que ha sido quebrado sin la posibilidad de reparación. ¿Vale? Mientras que violencia refleja el abuso de poder, una crueldad sin límite. Y como si fuera poco, donde debería haber unidad, lo que hay es todo lo contrario. Hay pleito y contienda se levantan, dice el versículo. Entonces, lo que está pasando acá en Israel no es solo una crisis moral, no es solo una crisis social, sino que también es una crisis espiritual. Y es una crisis espiritual que desgasta el alma. Habacuc acá no está solo viendo el mal, sino que él lo está sintiendo en carne propia. Está dentro de una sociedad que arde, que se rompe por dentro. Y donde cada conversación se transforma en discusión y cualquier diferencia se transforma en división. Entonces el profeta se pregunta, quizás como lo haríamos nosotros, entonces, ¿cómo oro cuando todo parece dividido?
¿Cómo puedo encontrar consuelo si ni siquiera hay justicia en las relaciones humanas más básicas? Y aquí es donde el dolor de Habacuc alcanza una dimensión mucho más profunda, porque esa violencia no solo está afectando a las personas, sino que comienza a deformar los pilares mismos en donde debiese sostenerse el pueblo de Dios. Y me refiero que también está afectando a su ley. Lo que Habacuc ve acá no es solo pecado personal, sino que es injusticia estructural. Por lo tanto, acá el sistema está roto. No hay ley. No está la ley que debiese proteger al justo. Está en el piso, los impíos tienen el control. Y lo que debería ser derecho está torcido. Y esto que va a describir el profeta en el versículo 4 no es solo un problema moral, sino que es una crisis espiritual. Y Habacuc, ante todo esto, no se guarda el dolor, no lo racionaliza, ni se calla. Y esto es súper importante también para nosotros. Chicos, Habacuc acá, todo este dolor, toda esta pena, esta angustia, la transforma en oración. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Porque orar de esta forma duele. Porque nos expone. Nos pone frente a frente con lo que pasa en el mundo. Pero también nos expone con lo que pasa dentro de nosotros. Y orar de verdad nos confronta con nuestras propias impotencias, con nuestras propias contradicciones, con nuestras propias frustraciones. Pero ese dolor llevado a Dios, adivinen en qué se convierte. Se convierte en comunión. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza la oración que nace del quebranto. No rechaza la oración que nace del dolor, que nace del sufrimiento, que nace de la pena, que nace de la angustia. Y en esos momentos tan difíciles, Él no pide fórmulas. El Señor pide verdad. El Señor pide sinceridad. Y la verdad es que a veces es incómodo. Es muy incómodo. Por eso Habacuc ora con lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene en ese momento? Tiene dolor, tiene rabia, tiene preguntas. Y esa oración, aunque esté rasgada, es recibida por Dios como ofrenda, porque es sincera. Y si oras así, Dios la acepta porque te diste el tiempo y tuviste la fe de entregársela a Él. Y no la va a rechazar. Porque acudiste a Él antes de acudir a ti mismo y antes de acudir a otros. Por eso es comunión. Y eso es confianza en Dios. Y orar de esta forma duele. Pero ¿sabes qué? Te consuela. Te consuela, porque sabes que el Señor te escucha con amor y no te va a juzgar. Por lo tanto, hasta aquí hemos visto lo duro, lo difícil que es orar con sinceridad en medio del dolor. Y ahora vamos a dar un paso más profundo, que nos lleva ya al tercer y último punto, que es cuando clamar es un acto de fe. Por lo tanto, dice el versículo 4: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Este versículo nos muestra hasta dónde ha llegado el dolor de Habacuc y cuán profundo ha caído el mal en Israel. Aquí ya no se trata solo de violencia en las calles o de pleitos entre personas. Ahora lo que está en crisis resulta que es el mismo sistema de justicia.
es la ley de Dios que debía sostener al pueblo. Y es justo en medio de ese panorama que entendemos por qué el tercer y el último punto se llama cuando clamar es un acto de fe. Porque hasta aquí hemos visto a un profeta que está completamente herido, uno que está confundido, uno que está desgastado por la realidad que lo rodea. Entonces hemos visto cómo su oración no nace de la calma, no nace de la claridad, sino que nace del dolor, nace de la impotencia. Pero lo más admirable de Habacuc, a pesar de todo lo que está pasando, es que él no deja de hablar con Dios. Y eso es la fe. Eso es fe. ¿Por qué? Porque fe no es tener todas las respuestas. Fe no es vivir sin dudas. Fe no es vivir sin dolor. Fe es lo que hace Habacuc. ¿Qué es lo que hace Habacuc acá? Es quedarse en la conversación incluso cuando no entiende nada de lo que está pasando. Porque la fe verdadera se mide por cuántas certezas tienes. No se mide por cuántas certezas tienes, sino por cuánta confianza tú mantienes cuando esas certezas son las que se caen. O mejor dicho, como lo dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por eso que Habacuc sigue orando. ¿Se dan cuenta? Porque él no se aísla, no se endurece en ningún momento. No guarda su dolor en el silencio, ni se ahoga en su propia frustración, sino que todo esto lo toma desde lo más profundo de su corazón, herido, dolido y sincero, y lo transforma en un diálogo sincero con Dios. Y eso es precioso. ¿Por qué razón? Porque para algunos podría parecer un reclamo, pero para Dios también es una señal de cercanía. Es una señal de que aún creemos que Él está ahí. Es una señal de que aún creemos que Él está oyendo. Pero sobre todo es una señal que aún creemos que Él puede hacer algo. Porque si Habacuc, ¿cierto?, si fuésemos a la lógica, no creyera que Dios es justo, no tendría problemas en quedarse callado. Si pensara que Dios no existe, no habría razón para orar. Y eso nos muestra que clamar en oración no es lo opuesto a la fe, sino que acá yo quiero de verdad que podamos ver que a veces clamar es lo único que la fe puede hacer cuando no hay respuestas. En medio del dolor, Habacuc, ¿qué es lo que hace? Se queda con Dios. Toma la decisión consciente de quedarse con Dios. Por lo tanto, no busca otros dioses, no se desconecta de su fe, no toma el camino de la indiferencia, sino que al contrario, Habacuc se planta, se queda, pero sobre todo espera. No espera en sí mismo, sino que espera en el Señor. Y su clamor, aunque viene con lágrimas, aunque viene con rabia, con descontento, la verdad es que también es profundamente reverente. ¿Por qué razón? Porque él no está exigiendo que Dios se someta a su lógica. Él está expresando su quebranto a Dios de la forma más sincera que puede. Por lo tanto, él abre su corazón a Dios con la esperanza que Dios la escuche, que Dios la responda o que Dios responda, que Dios no lo suelte en esos momentos que son tan duros para él. Y clamar así es un acto de fe. ¿Por qué razón? Porque requiere que seas vulnerable.
Porque no hay garantía de respuesta inmediata. Porque no sabes cuánto tiempo va a pasar antes que veas algo diferente a tu alrededor. O simplemente no veas cambios. Y eso no es fácil. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que nosotros como creyentes tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir allí, plantados, hablando con Dios, seguir esperando, pero sobre todo seguir creyendo. Acá el libro de Habacuc y el mismo Habacuc está mostrando un tipo de espiritualidad que no siempre se enseña. Es una espiritualidad sincera, profunda, que incluye la duda, incluye la pena, incluye la rabia, pero también incluye esperanza, incluye fe, todo al mismo tiempo. Y eso es lo que, la verdad, Dios quiere de nosotros. Que estemos con Él, que estemos tal como estamos en nuestros peores momentos. Que podamos estar allí acercándonos a su presencia con la voz quebrada, con los ojos llenos de lágrimas, con la mente cansada, con el corazón roto, pero aún inclinados hacia Él. Por eso el tercer punto le puse: cuando clamar es un acto de fe. Porque en momentos de oscuridad, cuando no vemos nada claro, cuando no entendemos lo que Dios hace o lo que Dios no hace, cuando no hay alivio inmediato, la fe no se manifiesta con respuesta, sino que se manifiesta con permanencia. Y el profeta Habacuc, ¿saben qué? Permaneció allí. En conclusión, entonces, después de todo lo que vimos hoy, la verdad es que nos queda algo súper claro. Y es que orar no siempre es fácil. Orar no siempre es bonito. No siempre es ordenado. Y ni siquiera tiene respuestas rápidas. Pero lo que sí aprendimos es que se puede orar con el corazón roto. Se puede orar con las emociones hechas pedazos. Se puede orar con rabia, con dolor, con dudas. Y sabes que Dios no se escandaliza por eso. Al contrario, Dios lo recibe. Y está ahí atento para escucharte. Habacuc nos mostró que no hay que esconder lo que sentimos. De hecho, el libro comienza con una queja. Que podemos orar aun cuando sentimos que Dios no responde, aun cuando duele más orar que quedarse callado. Y que incluso en esos momentos orar es un acto de fe. Es una fe real. No la que tiende a aparentar. Y aparentar tenerlo todo resuelto. Sino que es una de las que se queda con Dios incluso cuando no entiende nada. Y hoy aprendimos que orar con sinceridad, ¿cierto?, en tiempos de angustia, implica reconocer 3 verdades que nos duelen, pero que también nos transforman. ¿Cuáles son esas 3 verdades? Que Dios parece ausente, pero sigue siendo Dios. Eso es lo primero. Puede parecer que no está actuando, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue estando ahí. Que orar puede doler, pero también sana. Y que clamar sin respuestas también es un acto de fe. Por lo tanto, mi invitación para ti estas 2 semanas es que ores tal como estás. No esperes a estar bien. No esperes a que pase el dolor o que se acomoden tus ideas. Ora con lo que tienes. Y que Dios sea el primer lugar donde tú acudas.
Y si hoy lo único que tienes es angustia, es pena, es frustración, es rabia o cansancio, entonces con eso ora. Acude a Él primero. No te cierres. No seas orgulloso. Acude a Él, porque estoy seguro con todo lo que hemos visto y lo que nos muestra la Escritura es que Él te va a recibir. Porque Dios en esos momentos tan difíciles no quiere frases perfectas. Dios quiere tu corazón sincero, hermana, hermano. Y aunque veas que nada cambia, si estás orando a Dios, te puedo decir que estás en el lugar correcto, que estás en la conversación correcta, pero sobre todo es que estás con la persona correcta. Ahora esto es solo la primera parte de lo que pasa en este libro, ¿ya? Porque en la próxima reunión vamos a ver qué ocurre cuando Dios responde y no siempre de la forma que esperamos. Vamos a hablar de esos momentos donde Dios sí habla, pero sus planes nos descolocan, nos desconciertan, de cuando su forma de actuar nos incomoda o no la entendemos, pero que son buenas y son perfectas. Y de cómo esperar sin respuestas claras se transforma en nuestro único acto de fe posible. Así que, de verdad, no se desconecten, no se salten este proceso, porque la oración en tiempos de angustia no es solo reclamarle a Dios, también es escucharlo y dejar que su respuesta nos lleve a la adoración. Ese es el viaje que nos muestra el libro de Habacuc en el capítulo 1, 2 y el capítulo 3. Por eso la próxima reunión se llama Cuando Dios responde, actúa y gobierna, pero no como esperas. Así que de verdad espero que con todo lo que hemos podido y lo que he podido entregarles a ustedes este día, puedan ver a Dios de otra forma. Un Dios más cercano. Que puedas acercarte a Él de una forma más sincera. Y como dije, esta oración se da cuando ya no podemos más. Por lo tanto, no esperes a estar bien. No esperes a que se ordenen tus ideas. Habacuc oró con todo desordenado, como lo dije en el tercer punto. Acércate a Él. Él está abierto a escuchar. Así que hermana, hermano, no dudes en orar en los peores momentos. Así que nos vemos en 15 días más, si el Señor así lo permite, y vamos a orar para terminar. Padre Celestial, darte gracias porque podemos acudir a ti de una forma sincera, a pesar de las dudas y el dolor que podemos tener. Tú eres un Dios que nos ve con compasión, con amor, y no nos rechaza. Sabes que nuestra mente está tan alborotada de pena, de angustia, que apenas podemos pensar. Y es ahí donde tú nos quieres contigo. Damos gracias por esta apertura de poder verte como un Dios que no se molesta por cómo podemos acercarnos, sino que ves nuestra angustia y nuestro dolor y nos abrazas. Así que gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión, porque podemos acudir a ti cuando estamos felices y también cuando estamos tristes. Así que queremos dejar lo que se ha entregado en tus manos para poder ser hombres y mujeres de oración, pero oraciones sinceras. Así que queremos dejar a todos en tus manos para que nos guardes, y sabemos que podemos acudir a ti en cualquier momento del día. Gracias por esta apertura, gracias por quien tú eres, y gracias por dejarnos este libro, porque en este libro podemos encontrar quién tú eres en realidad.
Así que dejamos en tus manos lo entregado, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.